Si no, estamos los que estamos. ¿Les parece? Bien. Pues buenos días, antes que nada. También que ya andan por acá. Qué mal que andan por acá también. Porque justamente tuve una charla aquí en esta escuela que se dirigía hacia la función del apego. Comentaba que hablar de apego es muy risible, ¿no? Porque son demasiadas las características o posibilidades que existen en torno a la cultura, las convivencias y las formas de acercamiento para que un infante se apegue, ¿no? a las adherencias hacia su formador, el adulto, pues, la madre, la formación de la madre, el principio del placer, la función del padre. Comentaba en aquella ocasión que, ¿por qué no?, poner a perspectiva un poquito más acerca de las convivencias de familia. Y a partir de aquí, pues otras cosas saldrán, ¿sí? Relación de pareja y familia, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué se les ocurre nada más, meramente con el título? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué va? ¿Qué se les ocurre, papás, mamás? ¿Qué más? Convivencia. Bien. La primera de las propuestas es que se dan cuenta, la palabra relación está tachada. No hay relación de pareja, no hay relación de familia, no en tanto uno no tenga esta relación consigo mismo. Y de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Soren Kierkegaard tiene muchas frases, ¿no? Pero dentro de esas frases les propongo esta, porque es el yo, la unidad yoica la que siempre se va a estar relacionando, tanto en la función de pareja, tanto en la función de familia. Pero ¿quién es el yo? Soren Kierkegaard nos acerca un poquito aquí. Dice, el hombre es espíritu, ente, alma, espíritu, ¿sí? Esencia, pues. ¿Qué? ¿Pero qué es el espíritu? Es el yo, o sea, aquel que se relaciona, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es el yo? Es una relación que se refiere a sí misma, o dicho de otro modo, es aquello en la relación que se relaciona a sí misma. El yo no es la relación en sí, sino que consiste en el hecho. La relación se refiere a sí misma. Complicado entender a Soren Kierkegaard desde este sentido, pero regularmente, ¿alguna vez han ido a una entrevista de trabajo? ¿Sí? Cuando ustedes están haciendo esta entrevista, o son entrevistados, pues, mucha gente no es que se ensalce, ¿no? O que quieran chorear o marear o vender posibilidades que no existen. No. Pero ahí, por ejemplo, la función del yo. ¿Quién es el yo? El yo no es que esté cuenteando al otro, no es que le esté vendiendo maravillas, no. Es que hago una proyección de mí en ese momento, del yo de ese momento, que quiere establecerse en ese momento, y es lo que se pronuncia en ese acto. Es la relación misma del yo, pero en ese instante. Quise poner este ejemplo para no irme como de lleno, no darnos de tropezones tan temprano, es muy temprano para tropezarnos. En este sentido, habrá que considerar que sea de alguna u otra forma naturalizado, como categorizado, como si esto fuera por niveles en la relación de pareja y de familia también, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un romanticismo, si me lo permiten, absurdo en este sentido, de conquista, de cautivar al otro, ¿no? ¿Qué es lo que se pronuncia en ese momento? Es lo mismo que en la entrevista de trabajo, ¿no? Es el yo de ese momento, es el yo en esa posibilidad, es el yo en ese acto del romanticismo, de la erótica, de la conquista, de la seducción, pero es ese yo que se pronuncia, que se vende, pues, por así ponerlo, ¿no? ¿Por qué decía que como categorizar? Porque pareciera que tenemos una concepción en la relación yoica como si fuera por niveles, como si esto fuera un estándar académico. Pasas de primer grado a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado, a quinto grado, a sexto grado, y pasas como al otro nivel, ¿no? Igual así pareciera que esta cultura occidental que nos ha arrasado, y en ello hemos establecido, por supuesto, los marcos de convivencia social, pareciera que está más o menos en esa dirección. Bien,
Vámonos ahora sí de lleno, ¿no? Una muy breve introducción. La definición de los roles. ¿Qué alcanzan a observar aquí, papás, mamás? ¿Qué se aprecia? ¿Qué se ve? ¿Qué se les ocurre con esa imagen? La bella y la bestia. Ok. ¿Quién es la bestia? El hombre. ¿Cuál hombre? La bella y la bestia. Sí. Sí, aquí lo que habría que cuestionar, ¿quién es la bella y quién es la bestia? Ajá. ¿Qué están haciendo? Está siendo seducido por ella. Exacto, está siendo seducido. ¿Pero quién es ella? Ajá. ¿Este último está aquí? Bien. Porque como posibilidad podría estar siendo seducido por el acto en sí. Y es justo la propuesta, ¿no? Desde esa perspectiva, los roles, la definición de los roles, siempre, desde el principio de las civilizaciones, desde que pasamos a la civilización, al salvajismo, desde el salvajismo a la barbarie, y de la barbarie a las civilizaciones, justamente, creo que hemos tratado de más o menos ordenar justo ese instinto animal que nosotros tenemos. Operamos por ese instinto, un instinto perfectamente natural que conlleva deseos, que conlleva la voluntad del deseo en sí mismo, que conlleva muchas otras necesidades desde las primarias básicas de conservación, las principales. Lo hablaba en nuestra conferencia acerca del apego, ¿no? El apego está adherido a ejercicios sensibles. Pues sí, efectivamente, también la relación en pareja tiene ejercicios sensibles, como la reproducción, como la sexualidad, como la erótica y como la comunicación íntima y, bueno, de alguna u otra forma, lo que nos acerca a la exclusividad de pensarse en una pareja. Eso, por supuesto, corresponde a nuestros instintos básicos, elementales. Sí, y solo si pretendiéramos habernos quedado en esos bajos instintos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, uno de los principales, como postulados, pues, de la humanidad es dejar a un lado esa animalidad de instinto que poseemos, que todos poseemos y que a todos nos brota en algún momento o en distintas etapas de nuestra vida, en ciertos actos, y convertirnos en algo más humano. El punto aquí es que nos hemos humanizado tanto en este asunto de las relaciones que hemos llegado a cosificar al sujeto en sí, cosificarlo como si fuese esto toda una alegoría, por ejemplo, de estatutos sociales, de conductas, de normas, que vienen a cosificar a una persona. Uno cuando compra una lámpara, por ejemplo, pues uno es muy específico, ¿no? Para comprar una lámpara. ¿Cuáles son las funciones de una lámpara? Tal vez la principal es que alumbre, ¿no? La segunda podría ser la estética, sí. La tercera podría ser, bueno, en cuanto a precio. La cuarta podría ser en cuanto a tamaño. La quinta podría ser en cuanto a diseño, Pero es una cosa en sí, es una cosa. Y en la cosa en sí tiene una utilidad específica y tiene una función. Se prende y se apaga, y si no me gusta, la vendo, la tiro, la arrumbo, no sé qué le voy a hacer, pero ahí está, es un adorno. El punto es que en este asunto de las relaciones de lo humano, en esta contemporaneidad, ¿sí?, nos hemos cosificado, como si ya supiéramos qué es lo que queremos desde una temprana infancia. Sería muy interesante pensar, y esto se los propongo así como un campo abierto, siempre de posibilidad, claro, acérquense a sus hijos y pregúntenle, oye, ¿cómo crees que es una mujer ideal? ¿O un hombre ideal? ¿Cómo crees que sería una pareja ideal? ¿O cómo crees que sería un formato de familia ideal? Y sería muy interesante porque, bueno, al final los chicos hablan, siempre hablan, y en tanto a juego, por supuesto, ¿no? O sea, así como sentarse en una seriedad y poder sustentar teóricamente lo que te están apalabrando es difícil, ¿no? La estructura del lenguaje está siempre en formación. Sin embargo,
podríamos advertirnos de cómo los formatos ya estereotipados, arquetipados de lo humano, de las relaciones humanas, de la utilidad de lo humano, de la cosificación en sí, de cómo nos estamos relacionando, ellos ya lo advierten. Así, con ese como protodefinición del lenguaje, de las relaciones sociales, ellos ya tienen como un acercamiento muy preciso de lo que va a estar sucediendo. Así nos pasó a nosotros y así ha pasado en la humanidad. Al menos en este último siglo ha sido brutal este asunto. Como una propuesta, por supuesto, cómo te relacionas con alguien, ¿sí? La actitud, ¿cierto? La actitud que no llega nada más así, ¿verdad? Hoy traigo una actitud romántica, hoy traigo una actitud seductora, hoy traigo una actitud de tener una pareja o una familia. Pues no funciona de esa forma, claro, ¿no? Sino que la actitud está determinada, por supuesto, lo comentaba en un espacio anterior, por ideas, por costumbres y por valores. Lo que conocemos por idea, ¿sí? La actitud va a determinar, por supuesto, la reacción ante la posibilidad de lo que tengo enfrente, de lo que tengo ahí al frente, ¿sí? Por ejemplo, creo que había puesto un ejemplo en la conferencia pasada acerca de la gorra, ¿no? En la mesa, ¿sí? Creo que era más o menos así. Vamos a comer y entonces, ¿cuál es tu actitud ante tu hijo o tu hija si trae una gorra puesta? Tal vez dentro de tu concepción de ideas, o una posibilidad, pues no, es una falta de respeto, ¿no? Dicen algunos. ¿Por qué? Jamás me lo han podido definir. Pero bueno, para muchos es una falta de respeto, ¿cierto? ¿No? Te tienes que quitar la gorra. De hecho, lo acabo de escuchar en ceremonia, ¿no? Se quitan la gorra, por favor, ¿por qué? Ahí sí hay una relación, ¿por qué? Porque esto viene, por supuesto, del siglo XIII más o menos, acerca de los reyes, ¿no? Solamente el rey podía estar cubierto. Eso tiene como un sentido lógico. Aquí hay sí, es como un honor, ¿no? Lo que se acaba de hacer, los honores a la bandera, sí. Pero ¿qué es lo que se empieza a homenajear, pues, en el acto de la comida? Muchos no lo saben, no lo saben en sí, sino nada más como una concepción de idea, como una valoración de costumbres, o como un valor en sí. Funciona, no funciona, existe, no existe, un valor matematizado del acto en sí, de una gorra, será la actitud que vas a determinar. Lo mismo sucede en esta función del enamoramiento. Tú puedes ver a una persona, sí, y puede tener todas otras características como humano, como persona, sí, pero de acuerdo a tu concepción de ideas, es la actitud que se va a poner al frente de ello. O sea, quiere decir que ahí hay una objetivación específica de la relación. Estoy hablando del primer acercamiento entre un sujeto y otro dentro de un marco de lo social. Imagínense toda la objetivación y utilización dentro de una concepción de ideas en esta gran mezcolanza de dos sujetos para formar una familia. Decimos, una familia se forma por amor, porque nos queremos mucho y porque queremos progreso. Sí, tal vez sí, pero habría que considerar varias cosas, porque dentro de ese transitar empiezan a salir o a brotar algunas fisuras que existen en torno a ello. La atracción, la atracción es muy definida. Aquí sí se relaciona perfectamente con la charla anterior, porque justamente en este vínculo de atracción, una cosa es la actitud. Puedo tener una buena actitud ante una persona, puedo tener una mala actitud ante una persona, depende de qué, depende de mi concepción de ideas, depende de mis costumbres, los usos, las costumbres, la ética o la moral propia, lo que va a determinar si hay o no un acercamiento con un otro. ¿Por qué? Porque es la cultura lo que se está ahí conviviendo. Sí, pero las atracciones, estas funcionan de manera diferente. Estas están perfectamente vinculadas hacia un eje sensible del sujeto, las carencias, las necesidades y la utilización específica de ello, ¿sí? Y es por eso que, bueno, muchas veces se puede generar un interés, sí, de acuerdo a qué, de acuerdo a la actitud. Si hay una buena actitud frente a la persona que se está
con la que se está conviviendo, puede ser que exista esa atracción, o puede ser que haya una atracción, pero la actitud no es específicamente lo que se requiere, entonces se marca en un punto de desinterés. Bien, pasando al siguiente punto, el enamoramiento. El enamoramiento tiene muchas fases, ¿verdad? Lo primero es que como vínculo ya en el ejercicio práctico, en este acto en sí, de compartir sensaciones, de compartir emociones, de compartir pensamientos. Si todo lo anterior, ¿verdad?, es como empático, está como más o menos en un orden, no choca, pues, no rompe, no hay fisura. Podemos estar hablando de que dentro de esta fase del enamoramiento hay una función de placer o bien de desplacer. Hasta aquí en primera fase, pues, del enamoramiento yoico, pues pudiera ser que se dé la relación. Sin embargo, la sociedad es muy severa en este sentido. Mientras más severa sea la sociedad, menos distancia crítica podríamos tener ante lo que verdaderamente nos está pasando. Por ejemplo, hace un momento yo sugería, ¿no? Bueno, sí, la actitud, entre la atracción y la actitud, la definición de ideas, de costumbres, de valores, de las necesidades y de las carencias de un sujeto, pudiera ser que no se clarifiquen. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy específica en el cómo te tienes que relacionar. Cuando brota justamente después de que pasa la fase del enamoramiento. Varía mucho, puede ser entre un mes, 2 meses, 3 años tal vez. Hay relaciones, depende de la polaridad, en donde pues esto no se ve, o sea, sí hay un enamoramiento intenso hasta los 6, 7 años más o menos, pero esto es la combinación neurobioquímica que sucede en un sujeto. Vaya, hay una respuesta como neurobiológica hacia esa caracterización de instinto que no tiene absolutamente nada que ver con el amor y la convivencia. Es un enamoramiento físico, ¿sí? Que mezclado con lo anterior, bueno, pues puede ser que haya una combinación de empatía, pues, o de caracteres de las dos personas que se pueden convivir perfectamente, ¿eh? Pero si no las hay, tenemos un problema, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Dice Søren Kierkegaard también, el engaño jamás podría ser destruido de forma directa, sino con medios indirectos puede eliminarse radicalmente. Es decir, a una persona engañada hay que acercarse desde atrás. Es difícil pensar que en la elección de pareja no nos consideramos a nosotros mismos. La extrema carencia, la necesidad afectiva o la necesidad de contacto o la necesidad de exploración de nuestras propias sensaciones muchas veces nos acerca a estas personas, pero evidentemente es solo eso. Pero para llevar este proceso, cada quien es totalmente diferente. Hay personas que viven, por ejemplo, una relación súper mega intensa, ¿sí? ¿Qué les gusta? ¿3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses? Vamos a casarnos. Bien, perfecto, ¿no? Ojo ahí hay una utilización específica. El casamiento o el matrimonio como una representación de lo social. Ahí no puede haber amor. Ahí puede haber un compromiso. Justamente se está dejando de lado lo que verdaderamente importa. La esencia, a eso se refiere Søren Kierkegaard. El engaño, ¿a quién quieres engañar? Lo que necesitabas era una representación social. Este asunto viene desde los griegos, ¿sí? Los griegos, hace 4000 años, ¿les gusta? Se sabía que el verdadero amor, por ejemplo, así se decía, era solamente entre griego y griego. O sea, griego varón, o griega femina y griega femina, ¿no? No sé, ¿verdad? Pero a eso se refería. Pero la Grecia antigua, claro, no es que castigara esto, no, es que sabía que para que la sociedad funcionara, entonces no te puedo representar a ti. No puedes adquirir bienes, no puedes tener tierras, no puedes tener producción. Sí, tú puedes vivir tu amor, tu griego, con tu grieguito. Sí, está muy bien, pero no te voy a poder reconocer como ciudadano hasta que no me des un griego. O sea, un hijo. Y es así como se representaba la constitución de la familia en la Grecia antigua.
no es tan diferente a lo que sucede hoy. Si nosotros observamos, por ejemplo, bueno, ahora las sociedades van a cambiar mucho. Ajá. A ustedes les va a tocar más o menos como padres de familia justo esta transición de cambio. Ha habido muchos cambios en estos últimos 5 años, 10 años, en esto de las relaciones. Antes las relaciones eran como un asunto binario, ¿no? Hombre-mujer, y ya conocemos la familia clásica, lo que se conoció al menos en los últimos 13 siglos, porque las familias y las relaciones de lo humano antes eran totalmente diferentes. Nada más que en los últimos 13 siglos es mucho tiempo. Se conoció la relación hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer e hijos, hombre-mujer e hijos, papá, mamá e hijos. Nosotros venimos, por supuesto, de un rezago cultural en ese sentido, ¿no? Que estaba demasiado cerrado. Hoy, con estos nuevos formatos de relación, los adolescentes, hoy en secundaria, ya lo están viviendo. Por ejemplo, estas relaciones de poliamor, o estas relaciones de, por ejemplo, ahora que ya socialmente se ha reconocido el matrimonio lésbico gay, o la adopción, sí, bien, esto es hacia la representación social, pero lo que está sucediendo en las relaciones de lo humano, en ese sentido, es muy diverso. Por ejemplo, ¿han escuchado del poliamor? ¿Sí? ¿Qué es el poliamor? Es entre varias personas, pero no es una orgía, como los conservadores tal vez pensarían, no es una orgía, no, es amor en convivencia. 3 mujeres, 2 hombres, 4 hombres, 5 mujeres, no sé, es casi imposible definir cómo se está dando este fenómeno de lo social, y es que es justamente las sociedades quienes marcan la pauta de cómo se va a convivir el ser humano. Es bien sabido que esta sociedad, por ejemplo, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el poder adquisitivo era muy alto, ¿sí? Nuestros abuelos, por ejemplo, podrían adquirir una casa sin mayor problema, tal vez sin requerir precisamente un crédito hipotecario, ¿no? Cosa que tal vez sus padres sí tuvieron que vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo bajaba demasiado. Las sociedades hoy sugieren que para que tú puedas tener un bien, así como en la Grecia antigua, tienes que juntar tu crédito con otra persona, ¿sí? La carencia y la baja en cuanto a créditos hipotecarios que sucede, no aquí en México nada más, sino en el mundo entero, que se da en esta última década, sugiere que entonces se tienen que aprobar los matrimonios gay. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos procurar este mercado. Se le aprueban los matrimonios como una representación de lo social, y ellos ya se pueden convivir, pueden juntar sus créditos, y ahora sí puedes tener, si quieres, una familia. Pero no me dejes de operar esta función de lo económico, político, social. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con los marcos de convivencia. Sin embargo, nos atrapamos y nos encauzamos ahí. Por ejemplo, hablaba hace un momento acerca de esas necesidades de poliamor. Cada vez adquirir un bien inmobiliario es más difícil, ¿sí? Esto ya sucedió en Europa hace 10 años y viene gestándose, y cada vez con mayor intensidad. La necesidad de apartarse, por ejemplo, de los padres de familia, de ideas, demasiado cerradas o estrictas o lineales o rígidas en ese sentido. ¿Cómo? Conservadoras, quizás, por así decirlo. La necesidad de lo social para ejercer sus profesiones, sus actividades, sus formas de recreación, han obligado a los jóvenes a apartarse, por supuesto, y muy a bien, en ese sentido muy a bien, apartarse de los formatos conservadores de los padres. Pero adquirir un bien o vivirse como una persona solita en una sociedad es muy complicado. Tendrías que tener un estándar económico adquisitivo bastante alto. Quiere decir que entonces la sociedad te invita a enamorarte, pero ya con 2 personas no basta. Entonces se están conviviendo con más personas, y eso es el poliamor. Vamos a hacer un proyecto de vida. No es nada más una
un periodo de intensidad erótico-sexual. No, no, es un proyecto de vida lo que se convive. Justo lo que hicieron sus abuelos, por ejemplo, en los años 50, 60, bueno, es exactamente lo que está sucediendo. Y aún con todo eso, no tiene nada que ver con la relación. ¿Por qué? Porque la relación consiste en esto. La negociación de un acto, uno pensaría que está negociando con la persona, con la familia. Y solemos caer mucho en esta trampa. Decimos, ay, yo ya hablé con mi hijo, ya platiqué con él. Sí, por favor, vamos a reírnos de la necesidad. ¿Por qué? Es como decir, no, es que ya hablé con mi esposa, ya hablé con mi pareja, ¿no? ¿Y ya hablaste qué? O sea, ¿realmente hablaron? ¿O solamente escupiste lo que traías por ahí? No, no, eso no es negociar. Sí, efectivamente hablaste, pero no es negociar. La verdadera negociación, por ejemplo, en una función de pareja, vamos a centrar con la pareja ahorita, es con uno. La negociación sucede entre la dimensión del yo y la dimensión de tus creencias, de tus ideas, de tus costumbres, de tus valores, de tu carencia, de tu necesidad, de tu objetivación, de lo que sucede en ti. Y ahí está la verdadera relación a lo que se refería Soren Kierkegaard. La relación es en el acto, es con uno, ¿sí? Antes de negociar con tu pareja, primero negocia contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres negociar? Podemos hablar desde cerrar la ventana. ¿Por qué? Porque entra aire. ¿Por qué? Porque me hace daño. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero que la ventana esté abierta. Bueno, o sea, podríamos estar hablando de algo aparentemente simple, ¿sí? Pero que no es tan simple. ¿Por qué? Porque dentro del autoconcepto del sujeto podría definir, o sea, si es una persona, por ejemplo, sensible o vulnerable a corrientes, al frío, a la temperatura o a lo que quieras, o sus ideas y sus costumbres sugirieron que siempre trajera así, que se durmiera hasta con estos mamelucos, no sé si eso sigue pasando en la adultez, pero si eso sigue pasando en la adultez, por supuesto que te has vulnerabilizado ante un clima. En ese sentido, pareciera que es absurdo estar peleando por una ventana, pero no es absurdo. ¿Por qué? Porque es tu estado fisiológico el que está en juego. La negociación ni siquiera es una negociación, es una necesidad. Y no lo puedes negociar con el otro, lo tienes que negociar primero contigo. ¿Estás dispuesto a cambiar todo tu tumulto de ideas, de valores, de costumbres, a modo de moldear tus condiciones fisiológicas? Porque la ventana iba a seguir, ¿sabes? Porque la pareja pues va a estar expuesta a que si quieres o no cerrar la ventana, o si quiere o no cerrar la ventana. No, ahí lo que se pone en juego es tu estado fisiológico. Estoy hablando de algo meramente esencial, No estoy hablando de cosas complejas. Es muy complejo, sí, en el sentido de que pasamos por alto. Por eso mencionaba la cultura occidental. La cultura occidental, a diferencia de la cultura oriental, también tiene lo suyo, ¿no? Pero la cultura occidental pareciera que nos desapropia a nosotros mismos, de nosotros mismos, para poder pertenecer al otro. Y ahora el otro es un eje en la toma de mis decisiones. Pues no es así, eso no es amor, eso es cosificación. Estoy hablando todavía de la función de pareja. Imagínense lo que está pasando con las funciones de familia, como si los padres de familia ya supieran lo que éste quiere, ¿no? O como si uno tuviera verdaderamente la razón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale? Bien, vamos a ver. ¿Dónde está la verdadera negociación? Se negocia, sí, en la cultura, ¿sí? Ahí es donde se negocia. Los acuerdos sí suceden en esta pequeña fracción, que es que la pareja, si hay una relación de pareja, es esto. Esto es la relación de pareja, es un extracto, es una mínima parte de las convivencias. ¿Por qué? Porque también una relación de pareja sugiere que dentro de todo su orden de ideas, costumbres, valores y bla, conserve su orden yoico íntegro. No hay un tú y yo, no, hay un yo y otro yo. O sea, otro totalmente independiente.
este sigue conservando su propia autonomía, su independencia, para que este otro pueda convivirse, no como una copia, una réplica de sus costumbres y sus valores, no, sino que conserve las propias. El tema es que la cultura occidental sugiere perfectamente lo contrario. Cuando dos personas se conocen, vamos a suponer, ¿no? Dos personas simplemente se conocen. ¿Qué es lo que se convive? Se convive en la cultura. Y es ahí ese punto de actitud, lo que sugería yo hace un momento. Si sus costumbres y sus ideas y si su forma de vida no choca, no rompe, no quebranta la mía, perfecto, podemos compartir una cultura en armonía total, no tenemos problemas, nos vemos los fines de semana, nos vemos cada mes, nos vemos cada 24 de diciembre, mira, sin lío, ¿vale? Pero bueno, el punto es que dentro de estas convivencias, y esta es la primera fase del enamoramiento en el 80% de las relaciones en lo que sucede. Este conserva su yo, tiene su orden de costumbres, sus ideas, su vida. Ya tiene una vida propia, por así decir, ¿no? Y este no. Siempre fue apegado o apegada. ¿Hacia qué? Hacia un orden estricto del cómo vivirse, del cómo pensarse, del cómo sentirse. En los marcos de autonomía, justo llegando de la adolescencia a la juventud, en esta autonomía fisiológica, en donde sí, efectivamente, va a haber inquietudes sexuales, va a haber inquietudes reproductivas como un mero instinto, pero como no nos podemos presentar como un mero instinto porque socialmente es inaceptable, entonces lo que va a pasar en este ejemplo nada más, es que este carente de autonomía, ideas, de cultura propia, lo que va a pasar es que va a conocer a este otro y entonces va a decir, ¡wow! Me acabas de deslumbrar. Es exactamente como había yo idealizado a la persona de mis sueños. Hablo de un otro, este puede ser el hombre, puede ser la mujer, otra persona, exacto, sí. Bueno, sí. Este no tiene una autonomía, claro, no tiene estructura. Y esto lo platicaba en la charla anterior. La estructura en el pensamiento del lenguaje del infante es fundamental. ¿Cuándo se da esta estructura? Comienza en los 3 años, la estructura de función del lenguaje. ¿Cuándo se empieza a articular? Más o menos a los 5. ¿Cuándo empieza a definirse? Más o menos a los 10. ¿Cuándo comienza a reproducirse ya como función de estructura del lenguaje? De los 11, 12 hasta los 17 años. ¿Cuándo se asienta esta estructura? Justo hasta el periodo donde termina la adolescencia. Por ello está más o menos estipulado que la adolescencia termina a los 21. ¿Sí? Si una persona ha sido en función de apego, todo el tiempo está dependiente o codependiente de la función primaria de placer, ese sujeto crece sin estructura. Sí, se amarra las agujetas. ¡Qué bueno! Tendió su cama. No quiere decir que tenga estructura. Autonomía, pensamiento, autoconcepto en ese sentido, porque el día de mañana el sujeto en sí se va a enamorar, se va a adherir, se va a pegar a la estructura. Podría ser podría ser otro, podría ser aquel, pero lo que está marcado aquí es la definición de estructura, tan carente de estructura que me adhiero a esa otra estructura. En ese sentido, pues aquí ya no importa si es hombre-hombre, mujer-mujer, o mujer-hombre, o hombre-mujer, ¿no? El punto es la estructura. El tema es que está como muy mezcolado esto, ¿no? ¿Quiénes carecen de estructura, por ejemplo, socioemocional? Es que esa palabra no me gusta ahorita, porque como se puso de moda en las escuelas. Sí, ¿no? Ahora están con su proceso de psicopedagógico socioemocional, que no tiene nada que ver con lo socioemocional que venimos hablando desde hace décadas, pero bueno, a ver,
sí, la estructura socioemocional, socioafectiva, en ese sentido, socialmente se le ruptura a la figura de lo masculino, y todavía se justifica, como en el sentido de, es que mi padre era muy frío, ¿no? Por eso yo no puedo demostrar afecto. Ya hablaste, ¿no? O sea, no dijiste absolutamente nada, nada en lo absoluto, pero entonces la adherencia a la falta de estructura es a la función de contacto, sí, a la función de contacto de ese, porque hay una exclusividad, y ahí es la utilización, y ahí es la cosificación del sujeto en sí. O bien, a la orden de estructura, por ejemplo, ya tiene que ver con las culturas, las costumbres, ¿sí? Lo del enamoramiento ahorita no lo voy a tocar, sino hasta temas de sexualidad, ¿vale? Pero bueno, más o menos así va. ¿Qué pasa en los noviazgos? El punto en los noviazgos, como en el ideal de los ideales, son dos sujetos que se conviven, ya no solamente comparten su cultura, sino que intiman en su cultura, independientemente de la sexualidad, de la erótica, por supuesto, que es fundamental. ¿Por qué se mueren las parejas? Porque creen que la erótica, o sea, culturalmente se piensa que la erótica solo sucede en el medio de conquista, y ese es el gravísimo error. Ni siquiera debería haber conquista, ¿saben? ¿A qué le suena la palabra conquistador? Sí, claro. Sometimiento, vengo a colonizar, a izar mi bandera en tu territorio. Es muy hostil. Sin embargo, jugamos con ello, ¿no? Ay, es que es tan conquistador o conquistadora. Por favor. El problema es cuando uno cree que se conquistó, cuando la otra se conquistó. Nadie estaría por ahí. Ay, es que me conquistó. Suerte con eso, ¿no? O sea, suerte con eso. Sí. Aquí el tema es, fíjense, por ejemplo, la función de noviazgo. La función de noviazgo lo conocen perfectamente y lo pueden llevar a cabo con una soltura bastante amable. El problema es la arquetipación, la estereotipación de los órdenes sociales. ¿Por qué? Porque en muchos de los sentidos presionan a estas dos figuras a que se aventuren ya, ¿no? A los medios de producción, por ahí diríamos, ¿no? Comparten su cultura, comparten parte de su intimidad, comparten sexualidad, comparten gustos, comparten costumbres, comparten tiempo, formas e ideas, ¿vale? Bien. Se dejan de ver, cada quien regresa a su propio mundo, ¿sí? Este jamás perdió su esencia, su cultura, sus costumbres. Este tampoco. Se dejan de ver, perfecto, este tiene su mundo y este tiene su mundo. El problema en sí, digo, este es el mejor de los escenarios. El problema es que así como en el ejemplo anterior, con estructura de vida, costumbres, ideas de autonomía, individualidad, por supuesto, carente de ello, en esta función del noviazgo, por supuesto, sí hay una compartidera, y es esta pequeña compartidera, no solo de costumbres, de cultura, pero ¿cuál es la cultura que se comparte? Solo esta está compartiendo. Dicen por ahí estas frases facebookeras, ¿no? El amor suma. Sí, el amor suma, exactamente. No resta, porque aquí hay alguien que está drenando, está absorbiendo, está chupando, está vaciando a falta de estructura, carencias, necesidades, está arrebatando en ese sentido. Y es perfectamente natural que suceda. El tema es que no va a tener llenadera, ¿sí? Como tal, por supuesto, como una revelación del destino. ¡Wow! Eres lo que esperabas. Más adelante, por supuesto, ya que se ha drenado esto, pero carente de estructura, nunca va a ser saciado. Y así como esto me cautivó, me conquistó, de la misma forma me va a desilusionar. ¿Por qué? Porque no es mi estructura, no es mi cultura, no es mi costumbre y no corresponde a mi autonomía de yo. En ese sentido hay una anulación también, no solamente está drenando, sino que está perdiendo su identidad del yo. Ya no hay negociación ahí. Si no hay una negociación de mí hacia mí,
No puedo negociar con el otro, porque acabo de perder lo único que me quedaba, lo humano. Ajá. En los asuntos de pareja es totalmente diferente. La cultura se expande. Ajá. Sí, o sea, cada quien conserva su individualidad. Por ejemplo, se van a trabajar, viven en pareja, viven juntos. Parejas que vivan juntos, no es todo un noviazgo. Bien. Es como una convivencia ya en tiempos. ¿Sí? Lo que se comparte es el espacio-tiempo. Bien. La cultura se expande, ¿sí? Nadie pierde su individualidad. Incluso, lejos del otro, hay como una especie de sentido de... no es propiedad, no, tampoco es exclusividad, es querer estar ahí. Yo puedo estar en mis asuntos por acá y él puede estar también en sus asuntos por allá, pero hay una dimensión psíquica de esto que se comparte que se piensa en el otro. Uno se proyecta en esta dimensión de la convivencia con el otro. Está bien que así suceda. Al final es como una elección, una negociación y una forma de convivirse, ¿no? Y está bien que suceda. El problema es cuando alguien dice, ay, sí, mira, somos tan parecidos, somos tan iguales, y hasta nos vamos a ir a vivir juntos. Pues sí, claro que son tan iguales. ¿Por qué? Pues porque el otro carece de estructura. Pero por supuesto, y no es que te esté dando el avión, no es que esté perdidamente enamorado de ti, no, es que no tiene estructura, no tiene autonomía. Ahí la cultura sí se expande también, sí, dentro de su propia como bagaje de costumbres, sí, y dentro de la ausencia. Este se lleva sus grietas, se lleva su hueco, se lleva su vacío. En este sentido, cuando sucede la separación en cuanto a tiempos, formas, este se va a trabajar, este también, y este se va a trabajar, y este también, pero este ya no puede estar sin el otro, todo el tiempo está adherido, todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está en esa necesidad de saberle, y ya le estoy llamando, y ya, lo cual se puede desencadenar, por supuesto, ya en una patología muchísimo más severa, ¿sí? Pero en este sentido, bueno, esto es un escenario grave, ¿por qué? Porque este ya ni siquiera, aún después de su falta de estructura, ni siquiera está teniendo la chance de ocupar su propio tiempo y su propio espacio, sino que ahora está adherido a la función de la pareja. En el peor de los casos, es este el que se apropió del otro. Y es ese otro el que cedió desde ceder, bueno, cedió el cuerpo y alma, se dice, ¿no? Así románticamente, ay, es que yo soy tuyo, vamos a ridículo, busca tu vida, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿por qué? Porque ahora este es, ¿conocen las garrapatas? ¿Sí? Que son unos bichitos que se adhieran, así es, En el mejor de los casos, ahí queda. Y este es un escenario ya bastante complicado en cuanto a convivencias. En el mejor de los casos, ¿sabes qué? Mira, me apropié de ti, mi necesidad, mi orden de ideas, mis carencias, mis costumbres, mi cultura, entre conservadora y libre y así open mind, y pues la verdad es que no soy así, ya, ¿sabes qué? Ahí muere. Bien, eso sería bastante amable, Pero si desde este escenario se les ocurre formar una familia, tenemos un problema, un grave problema. ¿Por qué? En el mejor de los casos, las convivencias de familia, el sujeto es un sujeto autónomo, la cultura no se reduce. Y ese es un gran problema que tenemos. Culturalmente tenemos este rezago. Creemos que la cultura se reduce, de hecho, desde las protonegociaciones, ¿no? ¡Ay! Ya vamos a tener un hijo, perfecto, vamos a tener un hijo, bien, ya no hay que salir a fiestas, ¿no? Ya vamos a dormirnos temprano, yo creo que ya hay que vestirnos como gente seria, ¿no? Estás reduciendo y moldeando hacia un arquetipo de un formato social que viste en una revista, que escuchaste en un programa de sábado, o yo no sé de dónde sacaste esa idea, peor aún, que te lo dijo tu abuelo. Eso sí sería feo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás hablando de una idea de hace 40 años, totalmente innecesaria en estos tiempos.
¿no? En esta contemporaneidad innecesaria. Y si crees que ese orden de ideas es importante porque tú guardas cariño, tienes un problema de apego. Cosas que pasan. El punto es que la cultura se crece. ¿Por qué? Porque es su vida y la nueva vida. ¡Wow! La cultura se expande. ¿Por qué? Porque ahora los marcos de convivencia se abren, se amplían, no solo a la función de la pareja, no solo en la función de la autonomía, sino en la función de la convivencia con un infante. ¿Sí? Culturalmente, mercadológicamente, caemos en la trampa de pensar, durante los próximos 10 años voy a ver puras películas de Disney. Y realmente, o sea, el hecho de que veas películas de Disney, pues, hay otros cines infantiles, ¿eh? No presentimos aquí, ojalá no lo sea. Pero hay otro cine infantil, ¿sí? Otro tipo. Está bien, sí, qué bueno que lo compartas. De hecho, es menester compartirlo. Pero de ahí a que estos dos limiten sus convivencias de pareja es la ruptura inminente. Peor aún, que no fuera la ruptura inminente. Y es que entonces se crece justo en un marco de convivencia infantilizado. Por supuesto, la madurez, la responsabilidad, la autonomía jamás va a llegar, porque en vez de que se mimetice o se culturice o se evolucione pues hacia la madurez de las convivencias, no, este par se infantilizaron en ese sentido. ¿Por qué? Porque seguir un formato de revista, tal vez, no sabemos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en el mejor de los casos? Este sigue su vida, este sigue su vida y este sigue su vida. Estos dos tienen una convivencia perfectamente independiente de lo que es la función de pareja, a lo que es la función del padre o de la madre, o del padre o de la madre, o como sea, el formato de familia. Pero su relación de pareja es perfectamente independiente. Y si no se puede armar la estructura en cuanto a tiempos, en cuanto a formas y en cuanto a los modos, tenemos un problema de objetivación y utilización de un medio social. Porque la pareja al final es la que se supone decidió pasar al formato de familia. Este tiene su vida autónoma. No este se adhiere a este, ni este se adhiere a este, ni estos dos se adhieren a este. No, cada quien puede convivirse. En sus asuntos de escuela, tal vez, en sus asuntos de trabajo, estos dos siguen siendo pareja, en conjunto siguen siendo familia, y este puede tener una comunicación y una convivencia directa, perfectamente independiente de la comunicación que puede tener este. Igual directo con su hijo. Y nada de que, fíjate que estaba hablando con tu papá y él piensa que la comunicación es indirecta. Alguien está pensando por todos. Y tal vez ese alguien sea el formato de revista que les estoy platicando, ¿vale? Digo, por no ser muy severo con esto del formato de revista. Creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Bien. En este sentido, hay otra posibilidad, ¿no? La posibilidad es que, ¿qué crees? Efectivamente, ya no la entramos como pareja. ¿Sí? La comunicación es directa. Del padre hacia el hijo, o de la madre hacia el hijo. No hay comunicación de pareja, ya no hay relación de pareja, pero la estructura de familia no tiene nada que ver con ello. Ese sigue en pie. Lo que se separa, lo que se ruptura, en ese sentido, pues es la pareja. No tiene absolutamente nada que ver. Si se dan cuenta, el formato en donde se crece, se convive y se forja este infante, pues es un formato perfectamente estructurado de familia. Y este también. Lo que ya no existe en ese sentido es la pareja. Esta era independiente, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y esto podríamos poner algunos ejemplos. La función y los roles de los abuelos es muy complicada en estos tiempos.
Ajá. Insisto, ellos vienen de otra cultura, vienen de otra era, vienen de otra época, ¿sí? El que se les incluya hacia las convivencias sociales, formales, de cariño, de afecto, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tienes enfrente, que es tu formato de pareja, es independiente, si es que existe, y tu formato de familia, que es si existe, ajá, que en tanto haya hijo, existe. El punto es que los poderes adquisitivos tan elevados en aquel entonces han obligado a que muchos de nosotros de estos tiempos tengan acercamientos todavía con los abuelos. ¿Por qué? Pues porque ellos sí tienen su casa y nosotros no tenemos. Y no solo tenían su casa, tienen el terreno. Y no solo eso, sino que nos van a dejar construir. Y no solo eso, sino que tienen el tiempo legado, ya están jubilados o lo que tú quieras, ¿no? Entonces nos pueden echar la mano en cuanto a tiempos y formas, porque los trabajos de antes, sí, claro, sucedían de 6 a 8 horas. Ahora los trabajos son de 10 horas más las 3 de tráfico. Medio día se te va en la calle, ¿cierto? Se requiere de un tipo de apoyo. Ok, bien. Especificar el tipo de apoyo tiene que ver con la negociación en la cultura, pero propia. Una vez que haya la negociación propia hacia mi cultura, mi forma y mi necesidad, entonces se hace la negociación en la cultura del otro, como pareja. Se llega a un acuerdo, sí, pero de ahí a que este tenga que ver directamente con la formación del triunfante, no, porque se atrapa directamente a uno de los dos en la función de pareja. Este se anula, queda como dicen, entre la espada y la pared, entre la espada y la pared. Y pues sí, ¿cómo responde? Este no puede responder sino más que desde su enfoque de hijo. Es hijo. No puede responder como pareja. Es como otra dimensión psíquica, es otro tipo de relación. Y si desde esta categoría de hijo está forjando, está formando, tenemos un gran problema. Ajá. La nulidad en cuanto a la autonomía del pensamiento y las acciones, muchas veces son determinadas por la cultura del otro. Y no es porque sea mala onda, no es porque sea buena vibra, no es porque sea consentidor, o no es porque sea como muy estricto, no, simplemente es que son de otra época. Sus culturas son totalmente diferentes a las necesidades actuales. Bueno, eso es como un ejemplo. Ajá. Otro ejemplo podría ser en este sentido, miren. Seguimos jugando con la falta. Ese no asumir, ya lo decía Soren Kierkegaard, el engaño no puede ser tratado de forma de frente, ajá. Tiene que ser como revestido, o sea, por detrás, ¿vale? Seguimos jugando con la falta. Tal vez me relacioné con una persona que jamás va a estar, o jamás estuvo, o literalmente no está, ya sea que se murió, ya sea que nunca se aventuró a formar la pareja ni la familia, o lo que sea. Pero formar a un infante desde la falta o la ausencia es uno de los más graves errores que se cometen en nuestra cultura. Ajá. Decirle, ay, si tu madre estuviera aquí, pero no quiso, fíjate que se regresó con sus papás, o se fue allá a Europa, o se fue con otra persona. Estás educado con la falta, con la ausencia, con la carencia, con la ruptura, pero no la ruptura de la tuya, ¿sí? Y entonces ahí se forma con la falta. Eso no puede ser porque le estás poniendo psíquicamente la otra imagen como una carencia. Ajá. Ese se va a relacionar más adelante en su elección de pareja desde la falta, ni siquiera es suya, que es lo peor. Ajá. En ese sentido, bueno, los abuelos, ojo aquí, a diferencia del escenario de allá, este escenario es muchísimo más hostil en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando los abuelos tienen el poder por el poder, y no solo el adquisitivo, tal vez el cultural, o no, o tal vez el afectivo, o tal vez el del tiempo, o tal vez el de los modos, las formas, y está totalmente determinado a la relación con tu hijo, la anulación es de ambos, ni pareja, ni autonomía, ni padres. ¿Por qué? Porque estos han acaparado la función y el rol
con el nieto, o la nieta, pues, ajá, y es, no, pues aquí hay una nulidad de todas formas, pues ya mejor que desaparezcan, ajá, si es que estos van a asumir el rol, pero no va a ser así, ajá, y espero que no, la dimensión de culturas es mucha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ojo, la falta de estructura, la nulidad y la falta de negociación en estos dos puede ocasionar que estos, por supuesto, tomen el control. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos tal vez sí tienen una estructura, como haya sido, una estructura. Por supuesto, en como posibilidad de apoyar, de ayudar, pues ellos hacen lo que saben hacer, lo que ya hicieron y que en su momento funcionó. En su momento. Este es otro momento, y este es el punto, y ahí sería, por ejemplo, la negociación. En ese sentido, por ejemplo, lo peor, digo, como estos formatos de familia provincial, todavía existen, tenemos a un sujeto que se apropia de otro, y aparte este otro se apropia del siguiente. Ajá. Entonces, todavía es como este formato de provincia, ¿no? De los años 70, 80, pero todavía lo ven aquí en la ciudad, 2018, ¿ah? Sigue sucediendo. Otra sería que, por ejemplo, lo que les hablaba hace un momento, la infantilización del formato de pareja, ajá. O sea, estas familias que dicen, ¡yay! ¡Vamos a tener un hijo! ¡Qué bueno que vamos a tener un hijo! Ven, ok. Hay que comprender y estructurar. Ok, el cuarto del hijo es el cuarto del hijo. Ya lo adecuará, pues, con sus postercitos, con sus juguetes, sus colores brillantes, las texturas, los olores, las formas, porque es su espacio, ¿sí? Allá, ¿sí? Allá. Pero hay espacios de área común, como una sala, por ejemplo, como lo es el baño. El póster no tendría por qué estar en el baño, salvo que la pareja o el formato de padres se haya infantilizado. Y entonces, todo el formato de cultura gira en torno a las necesidades de un infante. ¿Quién está educando? El infante es el que está educando a la familia. No puede terminar muy bien. No puede terminar muy bien, porque el infante ni siquiera tiene todavía esta estructura. Ajá. Va a crecer, de hecho, con una falta de estructura. Bien, en este sentido, si hay uno, como el formato que les decía, ¿no? Es que comparte sus vacíos, la cultura sí se expande, sí, perfecto. Pero en esa expansión también crece con esa falta. Ajá. ¿Por qué? Por la falta de autonomía del otro, por las adherencias, por la razón que quieras. El otro formato es como este super ultra mega pro ejecutivo soy, que también es muy común. Qué bueno que tengas tu autonomía, qué bueno que tengas tu espacio, qué bueno que puedas ejercer tus profesiones, genial, qué bueno que el otro también lo pueda hacer, sí, qué bien, pero no puede ser, no podría ser en ese sentido que el infante creciera en esta como estructurización únicamente de las profesiones. Ajá. Porque entonces se vuelve un ejercicio meritocrático. Ajá. Y meritocrático en el sentido de que el único marco de convivencia es eso. Oye, hijo, ¿qué crees? Que me van a dar un bono este mes. ¿Y tú? No, pues a mí me van a dar un reconocimiento porque fui el mayor chismoso de esta semana en el salón. Bien, perfecto. ¿Y tú? Y dice el otro, no, pues yo no. Vale, entonces no tiene que compartir. O sea, pongo aquí lo meritocrático. Entonces, no, ahí no, porque las convivencias se rompen únicamente hacia los actos de cultura que les corresponden. El vínculo directo entre las personas está anulado. Ajá. Y únicamente nos representamos como una imagen, como una muestra al acto, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista, ¿cierto? Y lo capitalista sugiere lo meritocrático, o sea, como un mérito, como una escalada, como, bueno, ya hice este mérito y entonces me merezco tal, y ahora como me merezco tal, hay que materializarlo, tengo tal cosa. Ajá. En ese sentido, los hijos crecen también dentro de esta atmósfera y se nota en las relaciones de lo social, ¿no? Por ejemplo, en recreo, pues yo traigo unas papas, pues tú traes unas papas, pero yo traigo galletas y juguete, ¡wow! Y el otro dice, pues yo traigo 500 varos en la bolsa, ¡wow!
500 varos, o sea, y sucede. A veces ni los profesores traen 500 varos, ni uno trae 500 varos y los chavitos traen 500 varos, porque eso es lo que les da. Ajá, ¿por qué? Por la meritocracidad de las convivencias en la familia. Ajá. Igual, lo mismo, a saber de las carencias y de las necesidades que se está cubriendo en el acto de lo social, pero entre estos, y este solo es expuesto a ello, ¿no? No está muy chido porque se pierde como la sensibilidad, lo humano, te vuelves una cosa nada más, una cosa intercambiable, y así la elección de pareja más adelante para este infante va a ser hacia una cosa y yo cosificado, el yo cosificado, ¿verdad? Otra sería, imagínense, este escenario es poco común, pero sí existe, y es, no sé, se llega a ver, al menos uno en cada escuela, al menos uno en cada escuela. No hay estructura en la madre, no hay estructura en el padre. El infante crece sin estructura. Lo único que los liga, como esto, como un religar, pueden ser muchos factores, ya sea la escuela, y la escuela es lo único que los liga, o el negocio familiar. El negocio familiar, aquel negocio del abuelo que heredó el tío y que ahora estos dos están ahí trabajando, pero porque pues, no saben ni qué hacen ahí, no saben ni qué, a dónde van, ni qué quieren, o sea, están carentes de estructura y se les ocurrió tener un hijo todavía y este hijo crece bajo esa atmósfera. También, por ejemplo, dentro de los dogmas o religiones sucede que no tiene una autonomía, un pensamiento crítico, autónomo, y este tampoco, y lo único que los liga es ello, ya sea hacia un marco institucional, ya sea hacia un vínculo familiar, o ya sea hacia un vínculo de idealismo religioso, por ejemplo, pero en cualquiera de los casos, si algo le llega a pasar a esto, se pierde. Y no está muy sano. Este sí ya corresponde como a escenarios de otras patologías, ¿no? Son focos rojos siempre en las escuelas, son focos rojos. Por lo menos uno en cada escuela sí hay, pero no es así como, en todo este salón como 3, no es cierto. Tienen características como muy específicas en ese sentido, ¿no? Bien, y pues la propuesta es esa, el día de hoy, ¿no? La forma en la que nos relacionamos, uno pensaría, la relación de pareja y familia, tal vez sería hablar con él, darle un abrazo, escucharlo, sí, todo eso está bien, de hecho, ni siquiera debe ser como negociable, ¿no? Qué bueno que tengas ese acercamiento, qué bueno que lo afectuoso. El tema es con uno, la relación es con uno. ¿Cómo me relaciono con pareja? ¿Cómo me relaciono en el formato de familia? ¿Cómo me estoy relacionando invariablemente con el hijo o con la hija? ¿Sí? En ese sentido, ¿vale? Como una propuesta, el cuestionamiento es para uno, Cada quien dentro de su escenario interno de conciencia tomará como una dilucidación del creo que estoy haciendo esto, creo que mi necesidad es esto. Siempre hay una demanda hacia el otro, ¿qué es lo que quiero del otro? Y pregúntale a tu pareja también, ¿qué quieres de mí? Pregúntale a tu hijo, ¿qué quieres de mí? Y en ese sentido, pues, la invitación a tu hijo a que siempre se pregunte qué quiere decir y qué quiere el otro de él. Esto permitiría un pensamiento un poquito más crítico y ver la realidad de las relaciones sociales. Esto amenizaría las formas de vida en ese sentido, bajo esta perspectiva, ¿vale? Muchas gracias. Incluso hasta la relación con uno mismo. Eso es